Hermanos, gusto de saludarles. Una bendición para nosotros de estar con ustedes en esta mañana. Reitero siempre y digo que este acercamiento que hemos hecho entre iglesias ha sido tan bien para nosotros. Nos ha bendecido el saber que somos iglesias amigas y que juntos estamos caminando en el Señor. Y que juntos nos podemos ayudar y colaborar, aunque sea a la distancia, pero allí estamos sabiendo y conociéndonos los desafíos y las metas que Dios nos pone y podemos apoyarnos en oración, en espíritu y en corazón. Así que reciban el saludo de nuestra iglesia. Entre paréntesis, nuestra iglesia se llama Iglesia Dinamarca, no porque tengamos rasgo europeo nosotros los que estamos aquí. Se llama Iglesia Dinamarca porque está en la calle Dinamarca de Temuco. En la zona donde está ubicada nuestra iglesia es una zona donde las calles tienen nombres de países europeos. Así que a nosotros nos tocó la calle Dinamarca y es por eso que se llama Iglesia Dinamarca de la Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, Chile. Así que valga la aclaración. El cariño, el saludo de todos los pastores, de los diáconos de nuestra iglesia, de todos los hermanos, de toda la familia, para cada uno de ustedes. Así que recíbanlo con cariño y con amor en esta hora. Jesús murió por mí. ¿Cuántos lo pueden decir? Algo que aprendí del pastor Antonio, dígale a su lado que Jesús murió por ti. Y también por mí. Eso lo aprendí del pastor Antonio. Muy bien. Quiero invitarles a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Esto está en el contexto de cómo Juan el Bautista estaba en pleno desarrollo de su ministerio cuando Jesús ya comienza a aparecerse y comienza a visualizarse en toda la vida de Palestina, de esta región, en la comunidad de los judíos. Por lo tanto, Jesús hace una referencia clara y precisa de quién es este hombre que está apareciendo en la historia en medio de su auge ministerial. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y esto fue lo que dijo en testimonio a todos, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, repitamos juntos. He aquí el que quita el pecado del mundo. Si usted quiere personalizarlo, porque la palabra mundo involucra a toda la gente, usted puede decir: he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado. ¿No? Padre, bendícenos en esta hora, sea guiándonos en tu palabra y tu Espíritu hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es: ¿cuál fue el motivo principal de morir en la cruz Jesús? Evidentemente han habido muchas respuestas y cada vez que pregunto también me hace reflejar o pensar cuando yo también daba las mismas respuestas. Cuando me preguntaban ¿cuál fue el motivo que murió Jesús por ti? Y yo le decía, bueno, porque puedo ver que Jesús me está ayudando cada día. O tal vez decir, y he escuchado también, bueno, porque puedo confiar en Él para los problemas que tengo en mi casa. Y otros pueden decir, bueno, el motivo de que Jesús murió por mí es porque estaba enfermo y Él puede sanarme. Y así podrían haber muchas y muchas respuestas que no están erradas, pero esas son los frutos de bendición de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros.
Y lo importante es comprender por qué Jesús murió por mí. Y yo le pregunto, ¿por qué Jesús murió por usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería? Vamos a ver a través de la palabra por qué Jesús murió por usted y por mí y por todo el mundo. Porque su muerte tiene razones profundas, universales y eternas. Buscando en el libro de Romanos, que usted si quiere buscar, Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Él fue entregado a la muerte por causa de ¿qué? ¿Lo puede ver en su Biblia? Búsquelo en su Biblia física o en su dispositivo móvil, ¿no es cierto? Búsquelo. Y reitero, dice, Él fue entregado a la muerte por causa de ¿qué? Por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados. Por eso Él fue entregado a la muerte. Todo este cuadro que nosotros tenemos relatado en los evangelios de la muerte de Jesús tiene ese objetivo de morir por nuestros pecados. Y no tiene que ver por los pecados de Irán, no tiene que ver por los pecados de Estados Unidos, no tiene que ver por el pecado de Bolivia, tiene que ver por mis pecados. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi vida. Tiene que ver con mi realidad de vida, con la situación espiritual que cada uno tenemos en nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y vuelvo a reiterar la lectura de este pasaje. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justo a los ojos de Dios. Y esa es otra parte y ese es otro sermón después, ¿ya? Pero dice en una de las versiones que algunos por ahí dijeron, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La palabra transgresión es interesante porque por lo general pensamos que es cometer algo y nada más. Pero cuando la Biblia nos habla del pecado, no está hablando solamente del hecho, del acto. Está hablando de algo más. Y de algo en lo cual tenemos que poner mucha atención en nosotros. Una vez una señorita me dijo, pastor, ¿y qué es esto del pecado? Y ya puse atención a su pregunta. Y ella me siguió diciendo, porque en cuanto a pecado, ¿tiene que ver con acciones buenas o malas? Yo, me dice ella, yo me creo que no soy una mala persona. Más aún, pastor, ya estamos en tiempos donde cada uno vive como quiere. Cada uno vive como quiere. Bueno, fue una larga conversación con ella en relación a cómo estaba visualizando aquello. Pero la Biblia nos habla que ante la condición del hombre, de la mujer, ¿no es cierto? La Biblia dice clara y tácitamente que somos pecadores. Eso dice la Biblia. Somos pecadores y que hemos heredado una naturaleza de pecado. Romanos capítulo 5, si usted quiere buscar versículo 12. Romanos capítulo 5 nos dice lo siguiente. El pecado entró en el mundo por un hombre. Reitero al principio de este pasaje. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién sería ese hombre? Adán. Perfecto. Adán. Fue Adán, no Eva. Así que liberamos a las mujeres de toda culpa. Fue Adán. Dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado a todos. Entró el pecado a este mundo por la desobediencia de Adán. Y usted puede dar lectura al capítulo 3 de Génesis para interiorizarse un poquito más de esto, de lo que estoy diciendo. Pero nuestro pasaje en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por su desobediencia.
y por el pecado, la muerte. ¿Y a qué se refiere con la muerte? Se está refiriendo a que dejamos de existir a la realidad primaria en la cual fuimos creados. En la manera de cómo Dios nos creó y cómo nos impregnó de todo lo que es Él para nosotros, el pecado desvirtuó todo eso. Por eso que es una caída al vacío completamente. Si tuviésemos que compararnos con Adán, con Eva, antes de la caída y con toda la raza humana, diríamos que no somos ni la imagen de lo que Dios ha creado. Es por eso que el pasaje mismo de Romanos después nos está diciendo que se levantó un postrer Adán para hacernos volver a la creación de su imagen. ¿Y quién es ese postrer Adán? Jesucristo. Es el postrer Adán que viene a restaurar todo lo que ha sido dañado. No sé usted, pero a nosotros siempre cuando tenemos que rendir cuenta en la iglesia, especialmente en contabilidad, que los vouchers que hoy dan, ya sea de retiro de dinero o de factura de casas comerciales, tenemos que sacarle una fotocopia. Se dice fotocopia, ¿no? Ya. Mire, ¿por qué? Porque el voucher se borra. Yo he guardado voucher en mi billetera y me he olvidado rendirlos. Y cuando me acuerdo y voy a sacarlo, ya no es ni la imagen de la información que había. Está todo borrado, por allí unas pequeñas manchas de lo que fue algunas letras. Eso es lo que están diciendo aquí. Que por el pecado entró la muerte, de la cual dejamos de existir a la realidad primaria, a cómo Dios nos creó. Y sigue diciendo nuestro versículo, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Eso significa que sin quererlo hemos recibido una herencia inevitable y que la tenemos con nosotros. Una herencia que ha sido transmitida genéticamente, por así decirlo, espiritualmente en nosotros, que determina nuestra esencia, nuestra realidad y nuestra vida y nuestra condición. Por lo tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Por el pecado la muerte que nos hizo caer a través de desobediencia, ¿no es cierto?, a una realidad que no era la realidad de Dios en nuestras vidas. Y así esta muerte pasó a todos los hombres. Hemos recibido una herencia inevitable. Por eso dice, por cuanto todos, sin excepción alguna, pecaron. Y esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad de nuestro mundo. Esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad del corazón. No es que no haya más plata o menos plata en el país para que alguien delinque, para que alguien mienta, para que alguien robe, para que alguien pueda hurtar, para que alguien pueda tomar el camino de la corrupción. No, es la condición de nuestra vida, es la condición del corazón, es la condición de nuestra vida. Cuando un hombre me dice, pastor, un hombre violento que ha golpeado a su esposa, a sus hijos, y viene a mí y me dice, pastor, es que yo soy así, Dios me creó así. Y yo le digo, no, porque Dios no creó a ningún hombre así. Es el pecado que está en ti. Es el pecado que domina tu mente, tu corazón, y que no te hace ver la realidad de tu propia condición, en tu propia vida. No te hace entender de que eso no es la forma de cómo Dios te creó, sino que has heredado una realidad espiritual que determina tu mente, tu corazón, tus acciones. Y lo más interesante es que muchas veces o generalmente no nos damos cuenta de aquello.
Por eso es que algunos se aprecian más buenos y otros no tan malos. Por eso es que cuando hablamos de pecado, ellos dicen, no, yo no tengo esa realidad porque yo soy tal cual como soy y hoy día puedo vivir como yo quiera, de tal manera todos me tienen que aceptar en mi modo de vivir, en mi modo de ser, en mi modo de reaccionar y de actuar. Pero la Biblia dice que hemos heredado el pecado. Y el pecado es el que ha puesto aquello en nuestra vida. El pecado y la muerte entraron en la creación por medio de Adán. Y la muerte no es meramente una pena de una ley. No es sencillamente la condenación de algo malo que he hecho. Dice la Biblia, el pecado se hizo inherente en el corazón, en la vida, en la esencia del hombre. Y es por eso que es sentenciado. Es sentenciado. Mire, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y esta es una verdad y una realidad espiritual que nadie la puede evitar y la puede cambiar. No es como que si alguien haya robado algo o haya matado a alguien y lo llevan a la justicia y el juez determina la gravedad del delito y bajo la ley lo condena y le dice por 10 años estás tú condenado, por 20, por 30, de acuerdo a la gravedad, y después ya has pagado tu deuda. Con esta realidad del corazón, con esta realidad de la esencia del hombre, no es así. Ya estamos condenados. Ya hemos recibido una condenación. Por eso, esta es una verdad, esta es una realidad espiritual que nadie la puede evitar. Aunque la neguemos, el pecado está en nuestra esencia. La muerte se ha manifestado en nosotros, aunque no te veas así. Pudiendo vivir en la grandeza de Dios y en la belleza de Dios, llegamos a vivir en la pobreza más grande de nuestra vida por el pecado que mora en nosotros, aunque no lo percibas. Permíteme decirte esto. Jesús no nació y murió porque sencillamente estábamos descarriados. Jesús no nació y murió simplemente porque estabas alejado de Él o un poco desviado de Él. La Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el único que puede intervenir para cambiar esa realidad del alma, del corazón, de la vida en ti, es solo Dios con su vida. Nada más que Él, con su vida poderosa, puede cambiar esa realidad de tu alma y de tu corazón, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Nada ni nadie. Recuerdo una experiencia personal cuando las cosas estuvieron muy mal económicamente en mi familia. Mi padre con mi tío, con su hermano, quisieron hacer un pequeño emprendimiento, llamémoslo así. Y en la zona de donde provengo es una zona carbonífera. Las grandes minas de carbón que abastecían al país y a Sudamérica estaba allí en esa zona. Los años tal. Por lo tanto, todavía quedan vetas de carbón. Y
la situación económica y en ese minuto ya las empresas carboníferas grandes se habían retirado. Pero nacieron pequeños grupos de gente que compraron ciertos derechos para poder hacer pequeñas minas y extraer este carbón. Y eso era como algo que en el momento solucionaba las situaciones económicas de muchas familias. Y como mi familia estaba en crisis, mi tío le dijo, bueno, hagamos la mina y saquemos carbón y nos repartimos miti-miti, ¿ya? Y ellos comenzaron, fueron, definieron el lugar, sacaron el permiso, pagaron el derecho y comenzaron a cavar. 1 semana, pura tierra. 2 semanas, seguían sacando tierra. 3 semanas, ya tierra con piedra. 4ª semana, ya la cosa estaba más difícil. Ya no era sencillamente sacar tierra y piedra, había que picar, había que extraer esas rocas duras, había que meter esfuerzo, destreza para ir destruyendo esa roca dura y sacando 1 mes, 2 meses en lo mismo. Al 3er mes, ya ha entrado dentro del cerro, de repente aparece una veta, de arriba hacia abajo, no más ancha que esta. ¡Wow! Eso era impresionante, porque generalmente se encontraba una veta así chiquitita, pero esto ya era más grande. Y entusiasmados siguieron cavando, siguieron sacando más tierra. Evidentemente, para sacar un poco de carbón, sacaban muchas carretilladas de tierra y tierra y tierra, pero valía la pena, porque ese mineral estaba siendo bien vendido y podía ayudar a las familias en crisis. La cosa es que yo en unas vacaciones, ellos estaban en plena trabajo y veo a mi papá que llega después de la jornada muy cansado. Le digo, papá, yo te voy a ayudar. Así que partí al otro día con él. A las 2 horas de trabajo me quería ir para la casa. No acostumbrado al trabajo duro, ¿no? Y de esta manera. Pero allí, como quería mostrar la valentía, seguí trabajando, hice mi mayor esfuerzo. La cosa es que llegué a casa, no alcancé ni comer y ya estaba rendido y durmiendo para el otro día. Pero mire, sucedió algo en esto, algo interesante. Que una de las tardes, al terminar la jornada, ya habíamos sacado todo de adentro. Se había avanzado mucho hacia adentro del cerro, ya se estaba extrayendo el carbón, ¿no? Habíamos avanzado tanto y veníamos contentos saliendo y estábamos listos para irnos a casa. Entonces mi papá dice, uy, se quedó la pala y la picota. Entonces él dijo, voy a ir a buscarla. Y estaba armando un artefacto de luz para entrar a base de un mineral que se llama carburo, ¿no es cierto? Y que producía una luz, iluminaba mucho, ¿no? Y yo le digo, como buen hijo, no papá, yo voy a ir. Así que me dijo, pero arma este coso para que termine. Le dije, no te preocupes, yo voy a ir. Y entré. Y en la medida que iba entrando, la luz de la entrada del túnel se reflejaba hacia adentro, iluminaba hacia adentro y yo podía ir caminando. Pero llegó un punto que mirando hacia el fondo no se veía nada. Me di la media vuelta y estaba la luz atrás de la abertura del túnel. Dije, como no traje ese artefacto para iluminar, voy a extender mis manos para no chocar a los lados y voy a agachar a mi cabeza para no pegarme. Y seguí avanzando y en un rato se me ocurrió mirarme mis manos. Solo hice la acción, pero no veía nada. No podía ver mi ropa. No podía ver mis pies. Me doy la media vuelta para mirar hacia atrás, no se veía nada. Era una oscuridad densa. Y Dios como que allí me hace entender, esa es la realidad del hombre. Esa es la realidad y la condición del hombre. El hombre a veces de sí mismo quiere verse como quiere, pero no en su condición espiritual, porque estamos ciegos, inmersos en una oscuridad espiritual tan grande que no nos permite ver nuestra
condición. Evidentemente seguí caminando hacia adelante y ¿qué cree usted? Choqué. Choqué hacia adelante porque no podía ver nada. Mis hermanos, querido amigo, esa es la realidad de oscuridad que el hombre vive porque está inmerso en esta naturaleza de pecado y el pecado, la muerte. Lo puedes tener todo. Lo puedes disfrutar todo. Lo puedes vivir todo. Todo lo que quieras experimentar en la vida lo puedes experimentar, pero nada cambia la realidad y la condición por la que Dios declara que es nuestro Salvador. Porque el pecado está en nosotros. Porque el pecado está en nosotros y también hay una condenación en nosotros que nos determina a vivir en esa condición y esa realidad. ¿Qué es estar condenados? La muerte, el pecado trajo la muerte y la muerte la condenación. Ante la justicia de Dios, la Biblia dice que nacimos condenados eternamente por la condición de pecado. No sé si eres consciente de esta realidad, pero la Biblia nos advierte constantemente que Jesús, nuestro Salvador, vino para librarnos de una condenación que tal vez ni la entiende ni sabes por la oscuridad espiritual que hay en tu propia vida. Pero déjame decirte que a través de la palabra y graficarlo de esta manera, el pecado está en nosotros. El pecado entró a la vida, al hombre. Y con él la muerte. Pero también dice la palabra que traemos una tarjeta, como esas tarjetas, ¿no es cierto?, de la ropa, ¿no? Una tarjeta que nos identifica. Y que esta tarjeta dice destino, infierno. Eso dice la palabra. Pero hay una salida. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Mire lo que dice ahí. Si bien es cierto, ya estamos determinados por el pecado. Ya la muerte reina en la vida del hombre. Ya la condenación nos dice hacia dónde vamos. Pero Jesús dice que no quiere que nos perdamos y lleguemos a ese destino en la cual ya estamos. Por lo tanto, dice, para todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no te condena, porque ya estábamos condenados. Ya hemos nacido condenados. Solo Jesús ha venido para salvarte de esa condición, para darte un camino de salida. Jesús ha venido para darte un nuevo destino y cambiar el destino que ya estaba determinado y que sencillamente es el infierno. Por eso que en el verso 18 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Tú crees en Él? ¿Cuántos creen en Él? Déjame darte una noticia. Eres libre de esa condenación. Ya no hay una condenación sobre ti. Eres libre de esa condenación. Pero lo triste está aquí, porque no todos disfrutan de esta realidad y entienden esta realidad. Porque dice después: pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado.
Si tú no crees, vas a seguir en esa misma ruta. Aunque la rechaces, aunque la encuentres ilógico, aunque consideres a Dios como un Dios que tal vez no está mostrando su amor y su justicia. Pero hay que comprender que esto ya está determinado en nosotros. Ya está dado en nosotros. Lo que Dios ha hecho es que a través de Jesús, al venir, al hacerse hombre, al morir en la cruz y al resucitar, Él vino a intervenir para darte un nuevo camino. Para darte un nuevo camino. Su muerte en la cruz cambia la historia de todo aquel que se encuentra en la más profunda oscuridad en su alma. De aquel que ha buscado en todas las maneras cambiar un destino que lo determina a vivir en un mundo que no trae ningún sentido para él. Aun cuando muchas veces siempre pensamos que estamos haciendo cosas bien y que por hacerla merecemos la gracia de Dios. Si tu manera de vivir la vida se descontroló y has caído en el mundo donde tu alma es más esclavizada y apegada a la muerte que a la vida, Jesús es tu Salvador. Su muerte en la cruz hace cambiar la historia de tu vida aquí en el presente y en la eternidad. En el relato bíblico de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 1 al 12, tenemos la explicación del apóstol Pedro ante las autoridades de por qué un hombre que estaba sentado postrado a la puerta del templo ahora está sano. ¿Por qué está sano? Y le piden explicación a Pedro, porque sin lugar a duda cuando Pedro y Juan pasaron por allí y él les pidió una moneda, ¿qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué cree usted que ocurrió? Ese hombre se levantó y comenzó a cantar, comenzó a moverse, a correr de un lado a otro. Algunos allí se sintieron contentos y alegres por lo que estaba sucediendo. Otros cuestionando, ¿y cómo se hace esto? ¿Y por qué se está haciendo esto? ¿Quién es este hombre? Y otros diciendo, este Jesús que viene a molestarnos en la vida diaria, que todo está bien aquí, y mire cómo viene a intervenir en la vida de los hombres. Por lo tanto, tenemos que pedirle razón de por qué este hombre Pedro, este hombre es sano por Pedro. Y Pedro se levanta ante las autoridades y dice, versos 9 y 10, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por Jesús, que no solo murió en la cruz, sino que también irrumpió la muerte y de la muerte se levantó en la vida. Y por esa resurrección, este hombre está sano. Estos apóstoles no solo proclamaron la muerte de Jesús, sino también su resurrección de entre los muertos. Por el poder que le levantó a Jesús de la tumba, ese mismo poder que levantó a Jesús de la tumba fue el poder que también levantó a este hombre enfermo y lo sanó, porque la resurrección de Jesús soluciona el problema de la muerte, irrumpiendo con la vida. La única forma que hay de cambiar el destino de muerte en el corazón y el alma de las personas es que Jesús irrumpa
irrumpa con esa poderosa y abundante vida en usted. No hay otra forma. No hay otra manera. Por eso Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo retener porque la vida es más poderosa que la muerte. Es más poderosa que la muerte. Cuando aquello ocurre en el corazón, puede haber paz en lugar de inquietud, aceptación en lugar de culpa, amor en lugar de lujuria u odio, poder en lugar de debilidad, alegría en lugar de luto, belleza en lugar de ceniza, esperanza en lugar de desesperación, coraje en lugar de cobardía y limpieza de toda suciedad e inmundicia de espíritu que el hombre lleva por esta condición de pecado y por esta realidad de muerte en él. No se da cuenta la suciedad del alma que lleva y que arrastra y que contamina a sus seres queridos y contamina al mundo con esa suciedad del alma, del pecado, de la cual ni consciente es. Y aun cuando puede percibir realidades, la justifica por sí mismo, por su carácter o porque los demás lo tienen que aceptar tal cual como él es. Pero la vida irrumpe la muerte y la gracia de Dios trae un nuevo caminar. Muchos quisieran cambiar su manera de vivir, pero no pueden. Hay un pasado que los persigue. Muchos quisieran nacer de nuevo al darse cuenta de tantos aspectos dentro de sí que siempre lo están determinando a actuar de una manera que solo provoca daño. Otros quisieran escapar de su propia realidad o sencillamente se sobreponen y se justifican a sí mismos viviendo como sea. Esto es porque el pecado mora como una ley a la cual no podemos quitar o doblegar. Pero Jesús sí puede cambiar. Jesús puede cambiar esa realidad otorgándote el regalo de la vida nueva. Jesús tiene el poder de reconciliar a las personas consigo mismo. Tiene el poder de hacer un tremendo cambio en tu vida y presentarnos ante el Padre en la eternidad como sus salvados, libres de toda condenación. Quiero terminar con esta historia. La relata el pastor Alberto Benjamin Simpson, el fundador de la Alianza hace unos siglos atrás. Él tenía un buen amigo de apellido Currie. Y este buen amigo un día vino desesperado a su oficina. Y Simpson le dice: querido amigo, ¿qué te pasa? Te veo inquieto. ¿Qué sucede? Es que tuve un sueño perturbador que me trajo y que me estaba dando mucha inseguridad. ¿Sabe? Le dice: soñé que moría. ¿Alguien ha soñado que moría? ¿Alguien alguna vez ha soñado? Pero mire, este amigo le dice: soñé que moría y que llegaba a las puertas del cielo. Y cuando llegué a las puertas del cielo pasó un ángel y le dijo: ¿puedo entrar? Y el ángel le dijo: ¿y quién es usted? Ah, yo soy el señor Currie. He sido una buena persona. He sido creyente. He sido una persona que desde pequeño estaba en la iglesia. Además, soy el director de una de las revistas más prestigiosas a nivel cristiano protestante aquí, que es la revista de la Iglesia Metodista Episcopal, que entre paréntesis era muy prestigiosa la revista y él era el director. Y el ángel lo miró de arriba abajo y le dijo:
no te conozco. Y se fue. Y quedó sorprendido el señor Curry. Y en esa sorpresa vio pasar a otro ángel y le vuelve a decir, ¿no es cierto? Quería entrar y el ángel le vuelve a preguntar y le dice, ¿quién eres tú? Y él otra vez dice, soy el señor Curry. Y tal vez ya no con tanto énfasis, pero el ángel también le vuelve a decir, no te conozco. Y ya estaba decepcionado, ya estaba medio frustrado, estaba medio amargado en este sueño. Y dice la historia que apareció otro ángel un poquito más empático y él le dice que quiere entrar y le cuenta lo mismo y el ángel le dice, bueno, vamos ante el gran juez. Y lo lleva ante el gran juez y se presenta ante el gran juez y el gran juez le dice, ¿y quién eres tú? Y el señor Curry le dice, bueno, yo soy un creyente, soy un cristiano, yo he hecho las cosas bien de siempre en mi vida y estoy aquí porque quiero entrar al cielo. Y adivine qué le dice el gran juez. No te conozco. Y ya era lo demasiado. Él ya veía que no iba a entrar al cielo. Él ya veía que su alma se iba para otro destino. Y comenzó a angustiarse en su espíritu, en su corazón, en su alma, cuando de repente aparece uno a su lado. Uno con una corona de espina en su sien, con cicatrices en sus manos y en sus pies, con una vestidura blanca resplandeciente, y lo mira con ternura y le dice al gran juez, Padre, yo sí lo conozco. Yo respondo por él, porque yo morí por él. Esa es la gracia bendita de Dios. Su precio en la cruz. Su precio en la cruz nos garantiza toda la eternidad para nuestra vida. Cuando Jesús dijo esas palabras, cuenta la historia de ocurrir. Dice que sonaron todas las trompetas del cielo, los coros se levantaron y cantaron, digno es el Cordero que fue inmolado. Digno es el Cordero que fue inmolado. E inmediatamente en su historia, en su sueño, dice Currier, que los ángeles aparecieron a su lado y lo escoltaron y le dijeron, bienvenido a la casa del Padre. Bienvenido a la casa del Padre. Póngase de pie. Comience a dar gracias al Señor. Porque no somos nosotros, es Él el que cambió la realidad de nuestro corazón, el que cambió la condición de nuestro corazón, el que nos abrió los ojos, el que nos cambió de la muerte a la vida. De gracias a Él por su muerte en la cruz por ti. Dile gracias, gracias Jesús por morir por mí, por entregarte por mí. Algo que yo no podía cambiar, ni nunca lo cambiaría y nunca lo cambiaré. Pero tú lo has cambiado por mí. Tú has pagado un precio tan grande. Y yo ahora me rindo a ti. Dile, me rindo a ti, Señor. Ahora y por toda la eternidad. Me rindo a ti. No por mis obras, no por mis derechos, sino solo por tu gracia. Me rindo a ti. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mas tú, Jesús, eres el Dios poderoso y vencedor, que has irrumpido la muerte con la vida,
y tu vida me hace transitar hacia la vida eterna. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.